Dice Bert Hellinger que la mayor alegría que ha observado es cuando los padres miran a su pequeño hijo o hija. No existe nada más bello y tampoco nada más sencillo. Esa es la alegría de vivir. Aquí se demuestra una vez más que la felicidad es sencilla y profunda. Algunos esperan, por otra parte, un gran acontecimiento para ser felices. Pero la vida cotidiana atesora la felicidad más grande. No hay dos sin tres, dice un proverbio. ¿Cómo es eso? De 1 más 1 se hacen 3. ¿Qué es aquí el 3? El 3 para una pareja es el hijo. El buen 3 es el hijo. El 3 es un número de plenitud. Existe otro número de plenitud, el 7. Es el 2 más 2 más 2 más 1. 3 parejas más un hijo, los padres, los abuelos, el hijo. También podemos decir el 3 más 2 más 2. Para el hijo no solo el 3 es un número de plenitud, sino más todavía el 7. También en la semana el 7 es un número de plenitud, solo el 7 la completa. Es 3 más 1. El primer 3 es el padre con sus padres, el segundo 3 la madre con sus padres y el 1, el 7 que la completa, es el próximo hijo. Solo en la familia el 3 es el número de plenitud. En otras relaciones, el 3 es el número que separa algo. Si bien, siguiendo el modelo básico del 3 en la familia, uno hace de otras relaciones un grupo de 3 en una relación de 3 a 3, la tercera persona fragmenta el grupo. En ese grupo solo 2 pueden ser pares, tal como en la relación de pareja el hombre y la mujer. Cuando se agrega una tercera persona, como por ejemplo una relación de triángulo, separa a los 2. Fuera de la familia, en un grupo de 3, 2 se comportan como pares y excluyen a la tercera persona de la equivalencia. Por ese motivo, estando de a 2, trabajan bien juntos. Cuando se agrega un tercero, el rendimiento baja. Un grupo de 4 también trabaja bien en conjunto, porque de inmediato se comportan como 2 más 2. Cuando se agrega un quinto, queda fuera, tal como dice el proverbio, la quinta rueda del automóvil. Los números tienen un efecto similar entre los hermanos. 2 hermanos se llevan bien. Cuando se agrega un tercero hermano o hermana, pronto uno de los 3 se sentirá como alguien que quedó fuera. Cuando se agrega un cuarto hijo o hija, vuelve a haber un 2 más 2. Se llevan bien, pero como 2 más 2. El quinto hijo se siente menos perteneciente a pesar de que, por supuesto, cada hijo adicional para los hermanos es un enriquecimiento. El tercer hijo o hija se siente como que quedó afuera también, porque el padre y la madre tienen una relación más estrecha con alguno de sus hijos. Entonces el primer 2 es el padre y un hijo, y eso es más entrañable si se trata de una hija. El segundo 2 es la madre con un hijo, y más entrañable si ese hijo es un varón. De esa manera el tercer hijo se convierte en un quinto, que queda por fuera de esas dos relaciones de 2. La división para un 2 por el tercero ya se puede observar después del nacimiento del primer hijo, porque a veces la relación de la madre hacia ese hijo se convierte más íntima que la relación hacia el hombre. Entonces la madre y el hijo forman un 2 y el padre va a parar al rol del tercero, que termina siendo que queda fuera. ¿Es posible cambiar algo aquí? ¿O incluso se debe cambiar algo aquí? Es suficiente si tenemos conocimiento de estos órdenes. Cuando un hombre, después del nacimiento del primer hijo, de cierta manera, se convierte en el que queda fuera, se ocupa más del afuera, lo que para la familia puede ser una ventaja. Conquista su lugar a través de un mérito especial para la familia. Tener la expectativa de que se ocupe del hijo de la misma manera que la madre puede ser más bien una carga para la familia que un apoyo para todos, porque él nunca lo puede hacer como la madre, y por eso, más bien, se siente como quedando afuera en lugar de lograr algo para la familia a través de un actuar fuera. El tercer hijo, precisamente, porque aquí también es un quinto, es al que más fácil le resulta salirse de la familia. A menudo también está menos cargado por los destinos de la familia
y tiene que hacerse cargo de menos temas que los hermanos. Pero no siempre es el hijo que llegó en tercer lugar quien ocupa el lugar del tercero, sino aquel hijo que por la dinámica de las relaciones de los padres con cada uno de los hijos se convierte en el tercer hijo que no puede tener esa intimidad de preferido con la madre o el padre como sus hermanos. ¿Por qué digo todo esto? Esperemos al 3 de la plenitud con amor y a veces también cuidémonos del 3. Las relaciones de distinto tipo siguen distintos órdenes. También por este motivo existen órdenes especiales para la relación del hijo con sus padres. En primer lugar, aquí es válido que los padres dan y los hijos toman. Al hacerlo, los padres transmiten a los hijos aquello que antes tomaron de sus padres y lo que como pareja toman uno del otro. De esa manera, el intercambio necesario de dar y tomar está garantizado. De forma análoga, los hijos transmiten más adelante a sus propios hijos aquello que recibieron de sus padres. Todo aquel que toma debe honrar aquello que recibió y a aquel de quien tomó. Eso demuestra cómo debería ser la actitud de los hijos hacia sus padres. Adicional a aquello que los padres son y dan, también tienen algo que han adquirido como beneficio o que sufrieron como pérdida. Eso les pertenece a ellos personalmente. Los hijos participan de ello solo indirectamente, pero los padres no deben ni pueden dar esto a sus hijos, porque aquí cada uno es el creador de su propia suerte. Cuando un hijo se apropia del bien personal y el derecho personal de los padres sin esfuerzo propio, y sin haberse hecho cargo del destino propio y las dificultades propias, cuando un hijo se hace cargo de una culpa o una obligación o una enfermedad de sus padres, se coloca desde su lugar de quien vino después, por encima de un anterior, y de esa manera viola la jerarquía. En el nivel de la conciencia inconsciente, eso es experimentado como una arrogancia y es castigado con fracaso y ruina. Hay algo más a tener en cuenta al respecto. El destino personal de un anterior, es decir, de los padres, forma parte de su dignidad y tiene, si los posteriores se lo dejan, una fuerza especial. Una vez en un curso tuve una mujer cuyo padre era ciego y su madre sorda. Ambos se habían complementado bien, pero la hija consideraba que debía ocuparse de los padres. Configuré a la familia y durante la constelación, la hija se comportaba como si fuese grande y los padres pequeños. Pero la madre dijo a la hija, eso con papá lo puedo hacer sola. Y el padre dijo, eso con mamá lo puedo hacer solo. No te necesitamos para eso. Ahí la mujer quedó muy desilusionada. Se la redujo a su tamaño de hija. Durante la noche siguiente no pudo dormir y el día posterior preguntó en el seminario si yo le podía ayudar. Le dije, quien no puede dormir considera que debe cuidar. Por eso le conté una pequeña historia de Wolfgang Borchet, si durante la noche las ratas duermen. Se trata de un muchacho que después de la guerra en Berlín cuidaba a su hermano muerto para que las ratas no lo comieran. El muchacho estaba totalmente exhausto porque consideraba que tenía que vigilar. Ahí vino un hombre amable y dijo, durante la noche las ratas duermen. La noche siguiente la mujer pudo dormir mejor. De acuerdo a la jerarquía en las familias, los padres, como los anteriores, tienen prioridad ante sus hijos. Por ese motivo es importante que en la familia los padres continúen siendo grandes y se mantengan grandes. Por su lado, los hijos no tienen los mismos derechos que sus padres y tampoco tienen las mismas aspiraciones. Deben permanecer pequeños porque solo de esa manera se hacen grandes. Los hijos que se enaltecen siguen siendo pequeños toda su vida, inflados, pero pequeños. Dado que los hijos reciben la vida de sus padres, no pueden agregar nada y tampoco pueden omitir nada o rechazarlo, porque no solo tienen a sus padres, sino que también son sus padres. Por lo tanto, forma parte de los órdenes del amor que el hijo tome su vida tal como los padres la dan, como un todo, y que asientan a sus padres tal como son,
sin otro deseo y sin rechazo o temor. Nosotros podemos experimentar el efecto de un tomar así cuando nos imaginamos lo siguiente. Nos arrodillamos frente a nuestro padre y nuestra madre y hacemos una profunda reverencia hacia el suelo. Estiramos los brazos hacia adelante con las palmas de las manos hacia arriba y les decimos: les doy la honra. Luego nos erguimos, miramos a papá y mamá a los ojos y les agradecemos por el regalo de la vida. Por ejemplo, diciéndoles: querida mamá, la tomo de ti toda entera y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya, no habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra y si puedo la pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo o hija. Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo. Tú eres la grande y yo la pequeña. Tú das, yo tomo. Me alegro de que hayas elegido a papá. Vosotros dos son los únicos para mí. Solo vosotros. Y luego lo mismo al papá. Aquel que logre esta invocación sabe a qué atenerse y se sabe acertado y entero. Algunos consideran que si toman a los padres de esta manera, también podría llegarles algo difícil, algo que temen. Por ejemplo, una particularidad de los padres o una discapacidad o una culpa. Pero entonces se cierran también ante lo bueno de los padres y no toman la vida como un todo. Muchos que se niegan a tomar a sus padres como un todo intentan compensar esta carencia. Entonces anhelan una autorrealización e iluminación. Eso entonces solo es la búsqueda secreta del padre que aún no se ha tomado y la madre que aún no se ha tomado. Pero quien rechaza a sus padres se rechaza a sí mismo y en consecuencia se siente no realizado, ciego y vacío. La vida es independiente de cómo son el padre y la madre de una criatura. Desde esta mirada, nosotros podemos y debemos mirar a nuestros padres de otra manera, con respeto. Porque cuando el hijo mira a sus padres, mira a través de ellos, lejos, hacia el pasado, desde donde la vida surgió originalmente. Toma la vida, no solo de los padres, sino al mismo tiempo desde lejos. Ese tomar es un acto humilde. Significa asentir a la vida y al destino tal como me son dados por mis padres, a los límites que me son establecidos por ello, a las posibilidades que me regala, a las implicancias en el destino de la familia, a la culpa de esa familia, a lo difícil y lo fácil de esa familia, sea lo que sea. Desde esa mirada, no hay padres mejores ni padres peores, solo hay padres. Cuando reconocemos eso y también nos entregamos, podemos tomar la vida toda de nuestros padres. Pero aquel que internamente rechaza al padre o a la madre, el que a los padres hace reproches, cierra su corazón frente a la plenitud de la vida. Es como que entonces recibe solo una parte, o mejor dicho, toma solo una parte. No obstante, a través de sus padres cada uno también es determinado de una manera muy definida. Tengo frente a mí la imagen de un árbol. En el otoño sopla el viento y esparce las semillas. Algunas de las semillas caen en tierra fértil, otras en tierra pedregosa y cada semilla debe desarrollarse allí donde cae. No puede elegir el lugar. Así nosotros tampoco podemos elegir a nuestros padres. Ellos son el lugar en el que nuestra vida germina, solo allí. Si ahora la semilla de un árbol cayó en tierra fértil o en un suelo pedregoso, crezca como crezca, será un verdadero árbol. Y también dará frutos. Sus semillas serán nuevamente esparcidas y el árbol igual crece nuevamente de manera diferente en lugares diferentes. Por lo tanto, para que podamos crecer realmente, debemos asentir al lugar con el cual estamos vinculados, sea como sea. Ya sea que tenga ventajas o desventajas, tiene oportunidades especiales y establece determinados límites. Pero en un lugar o en otro, la vida es pura y genuina. Pero resulta que los padres no nos dan solamente la vida,
También nos alimentan, nos educan, nos protegen, se ocupan de nosotros, nos dan un hogar. Y es adecuado que lo tomemos tal como lo recibimos de nuestros padres. De esa forma decimos a los padres, tomo todo con amor. Esa es una forma de tomar que al mismo tiempo compensa porque los padres se sienten respetados. Así dan con más placer. Pero cuando el hijo dice a los padres, deben darme aún más, el corazón de los padres se cierra. Ya no pueden dar al hijo tan gustosamente y tanto porque el hijo exige. Cuando un hijo insiste en sus demandas hacia los padres, no puede soltarse de ellos. A medida que los hijos crecen en edad, los padres deben establecer límites con los que los hijos colisionan y que les sirven para madurar. De esa manera, ¿los padres son menos buenos con sus hijos? ¿Serían mejores padres si no les pusieran límites? ¿O precisamente por establecerlos demuestran ser buenos padres que exigen de sus hijos algo que los prepara para la vida como adultos? En esta fase muchos hijos están enojados con sus padres, porque prefieren mantener la dependencia original. Pero precisamente por el hecho de que los padres se retiran y desilusionan, esas expectativas les ayudan a sus hijos a soltarse de la dependencia y actuar, paso a paso, hacia la propia responsabilidad. Solo así los hijos toman su lugar en el mundo de los adultos y pasan de ser los que toman a ser los que dan. Cuando el hijo se hace adulto, debería decir a sus padres, he recibido mucho y es suficiente, lo tomo para mi vida. Así el hijo queda satisfecho y próspero y añade, el resto lo hago yo. También esa es una linda frase, independiza. Y el hijo también le dice a los padres, y ahora los dejo en paz. Así se suelta de sus padres y sin embargo los sigue teniendo, y los padres siguen teniendo al hijo. Pero ¿cómo debería darse una relación padres e hijo en el caso del divorcio? Aquí vale que los hijos están mejor resguardados con aquel miembro de la pareja, que en los hijos es el que más respeta y honra a la pareja. Lo mejor es cuando tanto el padre como la madre respetan y aman al otro, aunque estén separados. Entonces también es bueno para los hijos. Como regla, vale que los varones están mejor al cuidado del padre, para desarrollar mejor lo masculino. Aproximadamente a partir del 7º año de vida deberían ir con el padre. Cuando la madre los retiene, dificulta el desarrollo de lo masculino en el muchacho. Así también las niñas es mejor cuando están con la madre. Esa es la imagen del orden. Naturalmente, hay situaciones en las que eso no es posible y tampoco es correcto. Son situaciones en las que todos los hijos estarían mejor con la madre o a la inversa, con el padre. Eso depende de las circunstancias. Básicamente vale, todo hijo necesita al padre y a la madre. Un hijo debe tener el permiso de amar a ambos. No comprende por qué sus padres se separan, ya que ama a ambos en la misma medida. Sin embargo, después de la separación, el hijo depende en todo sentido del miembro de la pareja con quien vive. Frente a esa persona, tiene miedo de mostrar que a la otra persona la ama en la misma medida, porque tiene miedo que el miembro de la pareja con el que se cría pueda enojarse y que también lo pierda. Pero en secreto siempre ama también a la madre o al padre. Si ahora el hijo que vive con su madre escucha de ella que a su papá lo amó mucho, tiene permiso para mostrar a la madre que ama también al padre. Así el hijo se siente aliviado. En ese sentido doy un ejemplo de un seminario en el que una madre había venido con su hija de 16 años e invité a la joven a sentarse a mi lado. Miró brevemente en mi dirección, sonrió y miró al suelo. A continuación repito lo que se dijo. Cuando la miran, ¿qué edad tiene en su alma y en su sentimiento? 3 años. Ahí ocurrió algo.
y le pregunta a la niña, ¿qué sucedió? La niña menea la cabeza y mira a su madre. Hellinger llama a la madre y la sienta a su lado. ¿Qué sucedió cuando ella tenía 3 años? Cuando tenía 3 años nos mudamos junto a mi marido actual. La joven comienza a llorar y solloza. ¿Qué sucede con su padre? Su papá nos abandonó, se fue con otra mujer. A ella le falta el padre, eso lo vamos a ver. Hellinger la mira, ella menea la cabeza con fuerza. ¿Saben por qué? Tiene miedo de admitirlo delante de su madre. Hellinger mira a la madre y le dice, dile a tu hija, amé mucho a tu padre. Dilo con amor. Cuando quiere responder de inmediato, recuerda cuánto lo has amado y luego se lo dices desde el alma. Mírala. Y la madre le dice a la hija, amé mucho a tu padre. La madre está muy emocionada y la joven llora. Hellinger le pide a la madre que se siente junto a la hija y la abrace. Abraza a la hija, la besa y acaricia. Luego quedan sentadas tomadas de la mano, una al lado de la otra. Hellinger le dice al grupo, la madre aquí comprendió bien de qué se trata. Ahora la hija puede decir con facilidad que ama al padre. También sabe que tiene permiso para ir hacia él. Ahí se va a sentir bien. Ahora está contenta. La madre y la hija se miran sonriendo. La madre la rodea con su brazo y la besa. Eso es lo que aún quedaba pendiente, dice Hellinger. Con relación al vínculo padres e hijos, quisiera referirme a un tema de especial importancia. Voy a hablar del incesto. Una niña, por ejemplo, que estuvo involucrada con el padre en un incesto, no puede desprenderse de él y más adelante tiene dificultades para establecer un vínculo, si el primer vínculo no fue desligado con amor. Muchos que escuchan o leen esta información sienten indignación, pero ese camino de soltar ese primer vínculo con amor demostró ser el correcto en innumerables constelaciones. ¿O debería yo, tal vez por miedo a la indignación de otros, escatimar a las víctimas la posibilidad de concluir el sufrimiento del alma? Siempre dije lo que pensaba y reconocía, sin consideración ante posibles reacciones, porque lo que se muestra en las constelaciones no es una opinión o un juicio, sino una realidad y verdad que salen a la luz. Si los demás lo consideran bien o no, a mí me da igual. Cuando entonces, como lo hacen algunos terapeutas, se quiere avanzar con indignación en contra del perpetrador del incesto, llevándolo a juicio, eso tiene consecuencias para la hija. Y esta indignación es muy terrible. Pero si al padre, la hija le puede decir, te amé mucho e hice todo por ti, el amor es reconocido. Así entonces la hija puede separarse del padre. Sin embargo, en este contexto hay que tener en cuenta que el incesto casi siempre es una relación de triángulo, porque en general hay 2 culpables. En el caso de incesto entre padre e hija, la madre está casi siempre involucrada, a menudo rehusando al padre y llevándole la hija como compensación. O cuando una mujer contrae un segundo matrimonio y exige a su segundo marido más de lo que ella le da. Como compensación entonces tiene lugar el incesto. Por ese motivo, a menudo sucede entre padrastro e hijastro. Así que vuelvo a repetir esto. En el caso de incesto, entre padre e hija, la madre está casi siempre involucrada, a menudo rehusando al padre y llevándole la hija como compensación. O cuando una mujer contrae un segundo matrimonio y exige a su segundo marido más de lo que ella le da. Como compensación entonces tiene lugar el incesto. Por ese motivo, a menudo sucede entre padrastro e hijastro. Para resolver esta dinámica, la hija debería decir al padre o al padrastro, lo hice de buena gana por mamá, y a su madre debería decirle, por ti lo hice de buena gana. En ese momento surge a la luz la dinámica oculta. Entonces la madre puede decir a la hija, lo siento.
y el padre o padrastro puede decir a la hija: lo siento y ahora me retiro. Así también la hija puede retirarse. Su amor y también su inocencia salieron a la luz. Está libre y puede establecerse otro vínculo. Ahora vamos a hablar del aborto. Al comenzar con el trabajo de constelaciones, aún partía de la base que hijos abortados no pertenecían al sistema como un todo, sino a la relación de pareja íntima y por eso secreta de los padres. Por ese motivo, así pensaba en ese entonces, uno tampoco hubiera debido comunicar un aborto a los hijos propios. A medida que fueron evolucionando las constelaciones, empecé a reconocer que también los hijos abortados deben ser incluidos en el sistema familiar. Aquí, al comienzo de mis explicaciones con respecto al aborto, digo algo que llevará a muchas personas a exclamaciones de indignación. A nivel de la conciencia inconsciente, un aborto en el sistema familiar es considerado un asesinato. Esta afirmación no tiene nada que ver con mis conceptos personales de moral u opiniones sobre las prohibiciones de la Iglesia. Nunca permití ser persuadido por algún tipo de orientación política, no importa de qué color, ni por ventajas sociales y religiosas. Soy totalmente libre y solo miro lo que se muestra y lo que es la realidad. Al hacerlo, trabajo con rigor fenomenológico y empírico. Resulta que en miles de constelaciones se manifestó que los abortos son considerados como asesinatos. En el sistema familiar no se averigua si alguien está de acuerdo o no con lo que sale a la luz. Dado que los hijos abortados son miembros plenos del sistema familiar, los hijos vivos deben enterarse de ellos. Porque en las constelaciones se vio que los hijos abortados cuentan como un hermano íntegro. Cuando se encubren, ocurre una violación de la jerarquía. Si una mujer tuvo 2 abortos y luego por primera vez tiene un hijo, ese hijo, si no sabe de los niños abortados, se ubicará en el primer lugar, en lugar de tercero en la jerarquía de los hermanos a nivel de la conciencia inconsciente. Como consecuencia, ese hijo vivirá toda su vida bajo una fuerte presión. A menudo se siente responsable por muchas cosas y cree tener que lograr un rendimiento especial. Pero a pesar de sus esfuerzos, el éxito que merece no se muestra. Con frecuencia, esa actitud también tiene un efecto en la relación de pareja. La compensación entre dar y tomar muchas veces está perturbada, ya que ese hijo o hija en la relación de pareja cree estar ante fuertes exigencias. Entonces, tal vez cumple con todos los deseos de la pareja, sin esperar una contraprestación. En el peor de los casos, incluso la rechaza. Inconscientemente en esta actitud se elige una pareja que, por ejemplo, por un trastorno narcisista de la personalidad, siempre exige únicamente sin devolver nada. Este tipo de vínculos están destinados al fracaso, porque aquel que siempre toma sin dar, con el tiempo se enoja y se va. Perdón. Cuando el hijo se entera de los hermanos abortados, aunque recién de adulto toma el lugar que le corresponde en la fila de hermanos, el orden en la jerarquía está restablecido, la presión se acaba, y así se puede observar la relación de pareja muchas veces también. Pero los abortos tienen efectos aún más dramáticos en los hijos vivos. Puede suceder que un hijo o hija se identifique inconscientemente con el hermano abortado y se sienta atraído a la muerte. O el hijo adopta del hermano abortado la sensación de ser rechazado y se vuelve agresivo. Años atrás, durante un congreso en España, la madre de un niño de 7 años, una mujer oriunda de Sudamérica, configuró su familia. El niño era tan agresivo que la mujer no sabía más qué hacer con él. En la constelación se mostró que faltaba alguien hacia quien el niño se sentía atraído. Se manifestó que la mujer había tenido varios abortos. Se incluyó entonces a los niños abortados en el sistema familiar y el representante del niño se tranquilizó. Es decir, que el hijo había estado esperando que la madre brinde su amor también a los hermanos abortados. Después de esa constelación,
uno de los participantes, pidió la palabra. Relató sus experiencias con mujeres y sus hijos, que a veces eran tan agresivos que las madres les tenían miedo. Incluso llamaban a la policía porque ya no sabían cómo manejar a esos niños. El juez contó que antes de la reglamentación de plazos no había tenido lugar casos así. Después, la prohibición de interrupción de embarazos, a pesar de seguir en vigencia, se fue manejando de manera más liberal. Al principio había 3 o 4 casos de niños muy agresivos por año. Después de 12 meses, 20 y un año después, ya eran 200. La agresión de los niños se dirigía siempre contra la madre, nunca contra el padre. ¿Cuál sería una buena manera para contar a los propios hijos acerca de un aborto? En la fiesta de un cumpleaños se puede colocar un cubierto adicional en la mesa y decir: hay alguien más que corresponde comparta la mesa. Es tu hermano o tu hermana. Pero él o ella está muerto. Si ahora el hijo o hija mira al hermano abortado y le dice: en mi corazón tienes un lugar, entonces desde aquella fluye un movimiento de bendición al hijo vivo. La dificultad con el aborto es que en gran parte está unido a la ilusión de que se puede hacer algo que no ha sucedido. Al hijo se lo trata como una cosa de la que uno puede disponer libremente. No aparece como alguien con el que nos encontramos cara a cara, pero como hijo de una pareja realmente está y tiene un efecto en el sistema familiar. Por ese motivo, un aborto siempre tiene un efecto trascendental en la pareja. En general, después de eso termina, porque en el hijo también se aborta la pareja, si uno mantiene la imagen. Eso, generalmente, el amor no lo aguanta. Cuando el aborto tiene lugar en un matrimonio, muchas veces después se acaba la relación sexual. Ese caso se da especialmente cuando el aborto es negado. Básicamente, la mujer después de un aborto ya no está totalmente disponible para el hombre porque una parte de ella queda con el hijo. Entonces el hombre le dice internamente: siempre estás en otro lugar, no estás conmigo. Por eso es importante que el hombre sepa lo que ocurre en la mujer después de un aborto. Entonces la puede comprender mejor y asentir a que a partir de ahora esté disponible solo parcialmente para él y la familia. Sin embargo, si él de ella quiere más de lo que ella puede dar, a veces la única salida que le queda a ella es abandonarlo. Pero también un aborto que proviene de otra relación tiene un efecto en la relación de pareja actual y resta al vínculo. Incluso si el hombre nuevo sabe del aborto, no puede resolver nada, porque hacia la relación anterior y a través del aborto sigue existiendo un vínculo fuerte, sobre todo porque al ser la relación anterior adicionalmente, tiene prioridad sobre la posterior. A menudo en el caso de un aborto sucede que el hombre va de la responsabilidad y se la traslada a la mujer. Pero la responsabilidad total está en ambos. De todas maneras, la mujer nunca puede escapar de la responsabilidad, dado que ella es la que toma la última decisión. Por ese motivo, el hombre solo está libre si ha estado acompañado plenamente a la mujer y al hijo. Aunque no haya sabido nada del aborto, y por eso no haya sido necesario que tomara una decisión, está no obstante enlazado con la decisión. Porque si se enterara del aborto más adelante, debería preguntarse en retrospectiva qué hubiera considerado al respecto. Porque el aborto es un caso extremo de tomar y dar. El hijo da todo y los padres toman todo. También el padre que no sabe nada, según cuál hubiera sido su actitud hacia la mujer y el hijo, tomó todo. Por ese motivo, la mujer tiene la obligación de informarle al hombre acerca del aborto. Mi observación es que en general el aborto tiene consecuencias mucho más graves que asentir al hijo. Por eso la afirmación «mi vientre me pertenece a mí» debería modificarse a «mi vientre me pertenece a mí» con todas las consecuencias. La carga que se asume con un aborto es mucho más pesada que la que se tendría de haber tenido el hijo. Porque sean cuales fueran los razonamientos o explicaciones para un aborto, los padres siempre expían por eso,
en especial la mujer. Muchas veces espía, no encontrando luego, no pudiendo retener una pareja. Con frecuencia también una enfermedad grave es una expiación por un hijo abortado. Pero la expiación no es otra cosa que el intento de compensar algo con el mismo sufrimiento y destino para sentirse mejor. Pero, ¿a quién mira aquí aquel que espía? ¿Al hijo abortado o a sí mismo? En la expiación uno cierra los ojos. Uno no mira al otro, a quien uno lastimó o perjudicó. Uno se mira exclusivamente a uno mismo y el otro queda solo. Al respecto observé también otro dato interesante. Después de un aborto muchas mujeres tienen en sus ojos una expresión de gran anhelo. Los hombres se sienten atraídos por eso. Pero ese anhelo se dirige a otro lugar, a menudo a un hijo abortado. Sin embargo, el hombre eso no lo sabe y quiere salvar a la mujer. ¿Pero qué puede hacer realmente? Nada, porque ese anhelo no se dirige a él sino al hijo abortado. Si él quiere ayudar, a pesar de todo, da más de lo que la mujer puede tomar. De esa manera la compensación entre dar y tomar está en riesgo y el fracaso de la relación está preprogramado. ¿Cuál es entonces la solución en el caso de un aborto? Bueno, acá la va a explicar Bert Hellinger cuál es la solución en caso de un aborto. Consiste en que el hijo abortado, que efectivamente fue expulsado, sea tomado nuevamente o sea incluido en la familia. Eso sucede a través del duelo por el hijo que se muestra en un profundo dolor. Así el hijo es incluido en la mirada. Cuando en una constelación familiar uno trabaja con una pareja que abortó un hijo, se puede proceder de la siguiente manera. Se los invita a mirar al hijo que se encuentra sentado a sus pies. Luego se pide que coloquen una mano en la cabeza del hijo. Así se establece un contacto. Cuando el hijo es incluido en la mirada también asoman las lágrimas y junto con las lágrimas fluye el amor al hijo y éste se consuela. El dolor honra al hijo y lo reconcilia con los padres. Luego la madre puede decir: yo soy tu madre y tú eres mi hijo. Ahora te tomo como mi hijo y te doy un lugar en mi corazón. Y el padre puede decir lo mismo. Eso trae un alivio, pero nunca completo, porque aquello que sucedió no es posible transformarlo en algo que no ha sucedido. El duelo compartido y el tomar al hijo de la familia vuelven a unir a la pareja que por el aborto estaba separada, pero no es la misma relación que antes, porque pasó por un proceso de muerte. Si bien los miembros de la pareja vuelven a encontrarse, eso ya no sucede con la intimidad ligera de antes. Sin embargo, al mismo tiempo, a través del reconocimiento de la culpa compartida, la relación se hace más fuerte. Pero después de un tiempo, incluso la culpa debe pasar. Eso es bueno, no solo para los perpetradores, sino también para las víctimas. Es decir, que cuando surge el dolor por el hijo abortado, se lo guarda en el corazón. En esa situación es un lindo ejercicio cuando los padres llevan al hijo en su interior, o lo toman de la mano y le muestran el mundo. Después de aproximadamente un año, el hijo puede ser entregado a la muerte con mucha honra y respeto. Así tiene el permiso para estar realmente muerto. Mediante el dolor compartido de los padres, la relación adquiere una plenitud cuyo efecto incluso supera la afabilidad y alegría de antes. Esa es la recompensa por haber reconocido al hijo. En su memoria, uno puede hacer también algo bueno que de otra manera no hubiera hecho, y ni siquiera necesita hacer algo grande.